Hola a todos los que se conectan a este nuevo episodio de nuestro podcast institucional a través de YouTube y Spotify. Hola, Jer. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nos encanta mucho tenerlos en este nuevo episodio por acá. Hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que normalmente cuando hablamos de estos temas suele haber más tela para cortar. Sí, siempre termina viendo algo que faltó por decir o algo de lo que nos acordamos después de terminar el episodio y es como, ay, pude haber dicho, pero bueno, aquí siempre vamos a tener la posibilidad de seguir explorando. Ana, ¿has ido a terapia? Sí, yo soy una defensora de la terapia, de hecho me encanta, yo siempre he pensado que está en la canasta familiar. Manzanas, terapia, de verdad. Porque yo creo que nosotros tenemos que trabajarnos mucho y construirnos desde lo que somos para poder enfrentar un poco más la vida de manera un poco más exitosa, diría yo. ¿Y tú? ¿Has ido a terapia? Digamos que yo en algún momento estuve pues como en un par de sesiones, pero no soy como de ir, o sea, como que en ese momento estoy yendo y voy regularmente, no, pero cuando, digamos, tengo algunas adversidades que yo digo, pucha, sí necesito una guía, sí recurro normalmente y me parece súper importante, obviamente, porque pues, o sea, primordialmente tienes que estar tú bien para que pues entonces tu entorno también, digamos, como que perciba eso y vos puedas como empezar a moldear un poquito también a las personas que te rodean. Mi hermana es psicóloga, entonces mi hermana tiene una, digamos que es como su frase insignia, hay que ir a terapia porque si no somatizas. Entonces siempre partimos del hecho de que hay que hablar de lo que duele por dentro para que lo que duele por dentro no termine realmente afectando físicamente, digamos, el devenir de la vida, ¿cierto? Pero hay cosas que nosotros no sabemos de terapia, pues nosotros no somos psicólogos ni nada de eso y pues digamos que nos acercamos más como pacientes que como expertos. Para eso tenemos invitados el día de hoy que nos van a acompañar y guiar un poco más en el tema. Contamos con Isa y William, bienvenidos. Bueno, hola chicos, un placer acompañarlos de nuevo en este episodio. Mi nombre es Isabela, soy psicóloga de bienestar institucional y hoy también nos acompaña. Hola muchachos, mucho gusto. Mi nombre es William Vélez, soy psicólogo, especialista en psicogerontología, graduado de esta universidad en el pregrado y la especialización. Muchas gracias por la invitación. No, excelente tener pues a Isa nuevamente y a un egresado pues de acá de la institución universitaria de Envigado, qué chévere. Vamos a arrancar entonces de cómo puede ayudarnos a nosotros nuestro psicólogo con la salud mental. Bueno, yo creo que esa pregunta es amplia para responderla porque digamos que existen diferentes modalidades de atención. Entonces empezamos por la asesoría psicológica, que incluso tú la mencionas ahorita, que es una modalidad que va enfocada a orientar o a dar herramientas muy puntuales sobre situaciones específicas. Ya luego tenemos la terapia, que es un proceso un poco más largo y clínico, y pues también tenemos otro que no es propiamente nuestro, pero que usualmente es utilizado, que es el coaching, ¿cierto? Pero entonces voy a dejar que William amplíe un poquito más estos dos últimos aspectos. Bueno, una de las cosas más importantes de acudir a las asesorías psicológicas es entender que muchas veces llegamos con algunos cuestionamientos de cuáles son esas necesidades que nosotros tenemos, cuáles son los síntomas que a nosotros se nos presentan en nuestra cotidianidad y que nos hacen llegar a buscar un espacio, una necesidad. Es la interpretación de las tristezas, si estamos en el ámbito académico, por ejemplo, por qué procrastinamos o porque muchas veces, si sabemos que las decisiones son las correctas o las acertadas, no tomamos buenas decisiones sobre nuestra vida. Bueno, ¿cuáles son las expectativas más comunes con las que llega un paciente cuando toca la puerta y dice necesito terapia? Bueno, yo creo que esa pregunta incluye otras variables y es cuáles son los mitos alrededor de la salud mental y de la terapia, de cómo es el proceso. Usualmente las personas creen que, bueno, también permeados por la sociedad de la inmediatez en la que vivimos, creemos que con ir a una vez a terapia, una sesión, ya nuestros problemas van a solucionarse, no tenemos que volver, nos damos de alta solitos, pero realmente pues la terapia es un proceso, ¿cierto? Entonces es importante pues aclarar que no es un proceso que tenga resultados de manera inmediata y que incluso puede ser a veces incómodo, ¿cierto? A veces vemos
esos videos en Instagram o en TikTok, donde alguien sale de terapia y está súper contento, súper feliz porque trabajó el tema que más le está agobiando, pero realmente no siempre es así. A veces también nos vemos enfrentados a situaciones que nos retan como seres humanos, a nivel emocional, a nivel psicológico, relacional también. Entonces, entender que la terapia no es un mundo maravilloso y rosado donde vamos a hacer o a construir esa felicidad, sino que realmente es un espacio que nos puede confrontar de maneras profundas. Bueno, normalmente uno escucha mucho que pasa cualquier situación y no, vaya a terapia, no, usted tiene que ir a terapia, no, ¿cómo le ocurre? Vaya a terapia, o sea, todo el mundo es feliz mandando terapia a todo el mundo, mejor dicho. Y eso es la pregunta que traigo pues como colación, y es, ¿en qué momento debemos verdaderamente ir a terapia? Digamos que hay dos momentos importantes, y es uno cuando estamos mal y tenemos situaciones que son agobiantes de nuestra vida, pero incluso estando bien podemos buscar y reafirmar cuáles son esos momentos, esas decisiones acertadas que estamos tomando, que son beneficio para nosotros, inclusive de qué manera nosotros podemos prevenir cuáles son esas posibles situaciones que de pronto tenemos por allá guardadas o camufladas, que de pronto nos pueden afectar nuestra vida. Hay algo muy importante y es el tema de que nosotros buscamos siempre conectar con el terapeuta. Hay una delgada línea, y eso sí es claro, entre la dependencia a mi terapeuta en medio de mi proceso y en serio una conexión importante en la que yo puedo detestar a mi terapeuta en momentos específicos de la terapia, y en los que puedo decir amo a mi terapeuta en momentos específicos de la terapia. Pero es importante tener siempre esa conexión, o no es tan necesario, y si es importante, ¿cómo puedo hacer si no siento conexión desde el principio? Buscar otro psicólogo. Sí, no creas que eso es uno de los puntos a los cuales uno puede llegar. Entendemos que la terapia o las asesorías psicológicas son un proceso, y si en 2, 3 asesorías no sentís como esa conexión, que lo podemos llamar de alguna manera, entonces digamos que se pueden buscar otras alternativas o inclusive otras corrientes que pueden ser importantes. Eso de alguna manera, el nombre técnico un poquito extraño se llama transferencia, y es ese vínculo que se genera entre el paciente y el terapeuta que está en ese momento. Entonces, a partir de ahí se pueden desarrollar unos vínculos dentro del espacio terapéutico, que es lo que va a permitir que se pueda desarrollar de manera exitosa un proceso, unas asesorías o un proceso terapéutico. Incluso yo creo que es importante mencionar que la relación que tenemos como pacientes o como terapeutas con el otro es muy distinta a cualquier otra relación. No es una relación de amigos, no es una relación de autoridad donde yo soy el maestro y voy a enseñarte lo que tú necesitas o darte las herramientas que requieres. Es una relación muy específica porque es como entre colaboradores, ¿cierto? Porque finalmente nosotros no somos quienes vamos a darle a ustedes las herramientas y a decirles cómo accionar frente a los problemas que tengan en su vida, sino que vamos a guiarlos y acompañarlos en ese proceso en el que ustedes descubran cuál es la mejor manera de actuar frente a la problemática que presentan. Isa y William, hablemos ya de los estigmas. ¿Cuáles son esos estigmas más comunes que normalmente se tiene sobre la salud mental? Yo pienso que uno de los estigmas más comunes es decir que el que va a terapia es el que está loco. Otra de las cosas que comúnmente pues más es nombrado es decir que voy a ir a terapia porque el psicólogo me va a decir qué es lo que tengo que hacer con mi vida, o que va a llegar a echarme cantaleta o a regañarme por una cantidad de situaciones. Entonces, darse la oportunidad de tener estos espacios y encontrar respuestas a todas esas preguntas que tenemos. Por eso es importante tener ese tipo de espacios, y es un regalo que nos podemos dar a nosotros mismos. Yo creo que también, hablando y tomando ese término de regalo, muchas personas creen que la salud mental es un lujo y no una necesidad. Entonces quiero traer a colación lo que decías ahorita más temprano, y era que para ti estaba dentro de la canasta familiar, y también la invitación es a que recurramos a esos servicios que son gratuitos, ¿cierto? Entendemos que para muchas personas es costoso poder acceder de manera regular, cada 8 días, cada 15 días, a estos procesos particulares, pero entonces los invitamos a que busquen en sus ciudades, en las universidades, en los entes públicos con los cuales cuentan esos apoyos y esas ayudas a las que pueden acceder de manera gratuita.
siempre hablamos un poco desde el desconocimiento, la población civil, los que no somos psicólogos, porque nosotros siempre pensamos que ir a terapia o iniciar una ruta de terapia es porque estamos locos. Entonces aquí, ¿cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Entendiendo también que ninguno de los dos es por una situación de locura, sino por una situación de, hey, vamos a darle un freno a un comportamiento y vamos a darle ese trámite adecuado a un comportamiento. Bueno, esos dos roles a veces suelen confundirse porque suelen trabajar de la mano dependiendo de la dificultad que presente el paciente. Incluso la palabra paciente no se utiliza en todas las corrientes psicológicas, a veces los llamamos clientes o usuarios, porque no queremos como encasillarlos pues como en ese concepto que trae como la enfermedad a colación desde el término paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El psiquiatra se encarga de todos los síntomas biológicos que tú presentes, ¿cierto? Eso puede estar, o usualmente está ligado a algunos trastornos. ¿Cuáles son los más comunes? Depresión, ansiedad, etc. Pero el psicólogo se encarga de hacer una evaluación, acompañamiento e intervención, sobre todo en los aspectos emocionales y conductuales. Hay algo muy importante también que quiero continuar, y es que cuando se genera una problemática, una situación a nivel personal con algún diagnóstico, muchas veces ese acompañamiento que se puede tener desde la psiquiatría es importante. Por ejemplo, procesos de depresión. Muchas veces se necesita ese medicamento que ayuda a ese soporte biológico para que ya el tema del tratamiento, la terapia, pueda operar de manera más efectiva. Entonces, como nos dice ella, es importante saber que son especialidades distintas. El psiquiatra trabaja pues más de esa parte biológica y la psicología trabaja más desde el tema terapéutico, siempre teniendo en cuenta que van ligados de la mano y que los psicólogos definitivamente no recetamos ni medicamos a ningún paciente. ¿Cómo sabemos nosotros que el asesoramiento que nos esté dando el psicólogo con el que estemos si es como el indicado o el correcto? Porque yo creo que ahí también pasa algo, y es el tema de lo que ustedes mencionaban, la asesoría psicológica y un tema de terapia psicológica. Porque puede que uno vaya a una asesoría psicológica que normalmente es como los medios o los métodos que utilizan, digamos, entidades públicas, y otra muy diferente es la terapia, que uno resulta en una asesoría y dice, no, es que eso no me funcionó, pero resulta que tú necesitabas era más un tema de terapia, porque digamos que era un poquito más profundo, un poquito más exigente. Entonces yo creo que también como desligar esos dos conceptos e identificar cuándo es correcto. Pues, ¿qué nos pueden responder ustedes ahí? Bueno, yo creo que es revisar cuál es la intención de asistir a alguno de esos espacios, ¿cierto? Porque digamos que la problemática allí es importante. ¿Por qué? Porque la asesoría, como les contaba, intenta dar herramientas para solucionar un problema puntual, pero la terapia lo que intenta es transformar, ¿cierto? Transformar pensamientos, transformar creencias, transformar emociones desde las diferentes corrientes que nosotros manejamos como psicólogos o en las cuales pues decidimos trabajar. Entonces sí es importante revisarlo, porque las asesorías son entre 1 y máximo 6 asesorías. En cambio, el proceso psicoterapéutico puede tener una duración mayor. Entonces es muy difícil que a ti en una asesoría, no sé, te aborden temas sobre la autoestima. Sí, pueden darte algunas herramientas que te ayuden a mejorarla y a sentirte un poco mejor respecto al tema, pero para lograr una transformación, o más bien una movilización de ello, sí requerirías que te atiendan desde la psicoterapia. Es importante también decir que cuando nosotros tenemos una necesidad, sin importar el nombre, sea una asesoría o un proceso terapéutico más profundo, es tener la voluntad de ir. Porque digamos que la asesoría es el abrebocas para yo decir, esto me sirve, esto me funciona, pero quizás necesito profundizar un poco más en esos asuntos que están operando en mí, que quizás no están funcionando. Entonces digamos que es ahí donde se pueden expandir o se pueden explorar esas otras situaciones o esas otras dinámicas que necesito buscar en mí. Y bueno, para terminar, es importante saber cuáles son esos servicios que ofrece la universidad en todo el tema de la protección de la salud mental.
Bueno, desde el área de bienestar tenemos un acompañamiento muy grande para toda la comunidad universitaria, para nuestros egresados, que también acompañamos a muchos de los estudiantes o egresados que hacen parte de la universidad, personal administrativo, docentes que también pueden vincularse a este beneficio. Tenemos asesorías psicológicas, tenemos atención primaria en crisis, tenemos también unos grupos y unos talleres muy importantes donde se trabajan algunas temáticas importantes que es importante trabajarlas y reforzarlas, y es un grupo amplio de psicólogos y expertos que están disponibles de poderlos acompañar en todas esas situaciones, no solamente en el ámbito académico, sino esas situaciones que se ven abordadas muchas veces en el aquí, en el ahora, pero que también tienen muchas cosas del pasado que es importante revisarlas. Es importante mencionar que estamos hasta el 15 de diciembre, entonces todavía pueden agendarse, muchachos, y los invito a ustedes también para que puedan solicitar su cita, que por allá los esperamos. Hombre. No, y también es importante mencionar que la universidad cuenta con un consultorio psicológico que está abierto a la comunidad también externa. Tiene diferentes sedes aquí en el municipio de Envigado, cuenta con varias en el CEFID, en la Casa de Justicia, en El Salado, acá en la universidad, y en Itagüí, en la Casa de Justicia. Entonces, si en algún momento requieren de sus servicios o quieren derivar a alguien que conozcan, pueden brindarle el servicio. Y les recordamos pues que entonces este consultorio retoma sus actividades el próximo semestre. En la página de la universidad además también está mucha de esta información, los invitamos también a que consulten. Muchas gracias William, muchas gracias Isa por estar en este espacio y esperamos tenerlos en un próximo episodio. A ustedes muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema yo creo que nos da muchísima tela para cortar, porque nosotros siempre estamos pensando, o por lo menos a los que nos gusta el tema de la atención psicológica, siempre estamos pensando cómo me puedo acercar a mi psicólogo, como lo decía en un principio, sin depender de mi psicólogo, porque mis decisiones al final no pueden estar coartadas por qué me va a decir mi psicólogo que haga. Claro, y es eso, que uno muchas veces va, o sea, para solucionar algunos temas en específico, pero uno no puede, pues, creer y pensar que te va a solucionar toda la vida por completo siempre. Sí, yo creo que también es el tema de cargar con el diagnóstico. O sea, cuando yo voy al psicólogo y el psicólogo me dice, mira, tienes esto, entonces yo también empiezo a cargarme de un montón de cosas que van acompañadas con la preconcepción del diagnóstico. Entonces tienes depresión y empiezo a vivir mi vida como una persona que tiene depresión, o empiezo a llenar ese checklist de la persona que tiene depresión, o tengo ansiedad, entonces empiezo a llenar un checklist de vivo como una persona que tiene ansiedad. Entonces creo que también es el tema de el acompañamiento psicológico no tiene por qué cargar nuestra vida o llenarnos de esos miedos o esas situaciones que van de la mano con el diagnóstico o con el acompañamiento. Claro, y que además muchas veces eso se convierte como en un justificador de todo. Sí. Tipo, no, es que eso pasa porque es que sufro de depresión, perdón. No, es que yo sufro de ansiedad, perdón. Entonces, es ir como revisando también eso y también tener como unos límites. Pero le vamos a preguntar entonces a nuestra comunidad, ¿por qué creen ellos que todavía se estigmatiza tanto el ir a terapia? Hola, hoy estamos en compañía del profe Freddy y él nos va a contar por qué la gente aún sigue estigmatizando ir a terapia. La estigmatización a la terapia es principalmente por la palabra locura. La locura fue como la primera palabra de psicopatología que se comenzó a generar socialmente cuando esa palabra generó una fuerte estigmatización frente a la población, ¿no es cierto? Entonces, cualquier persona que se comportara distinto a las condiciones normales socialmente se volvió una persona loca, ¿no es cierto? Obviamente esa palabra fue cambiando con los avances de la ciencia, la evidencia relacionadas con la psicopatología, y esa palabra pues realmente no se debería utilizar. Pero eso hace que cualquier persona, hoy en día, estamos hablando hoy, 2025, que se comporte distinto, de una vez pensamos que es loca, ¿no es cierto? Entonces partamos de allí, y por eso es que
una persona cuando va a donde un psicólogo, ¿cuál es la otra estigmatización? El loquero, ¿no? Entonces ir a donde el psicólogo es ir a donde el loquero o a donde el psiquiatra. Y la verdad, hoy en día, afortunadamente, además con los últimos estudios recientes que ha hecho la OMS, es más, la misma Universidad de Antioquia, frente a los avances de la salud mental, podemos decir que ya la salud mental ya no se ve como la locura. Eso es algo tan reciente que salió hace apenas un mes. Entonces, hoy podemos hablar que la salud mental es muy importante como un trabajo de introspección, así como ir a donde el médico por cualquier otra falencia, ir al fisioterapeuta, al nutricionista. Hoy la higiene mental también es importante consultarla, no solamente porque tengas una patología. Es más, les digo hoy acá, el 90% de mis pacientes no tienen un cuadro patológico, afortunadamente. El 10% sí. Muchas personas van por problemas emocionales, problemas de pareja, problemas a veces de regulación emocional, conductual, a veces porque les cuesta hablar en público, porque les cuesta tomar decisiones, y no necesariamente eso tiene una base psicopatológica. Gracias. Lo que tienen para decir nuestros estudiantes y en general nuestra comunidad universitaria siempre es muy enriquecedor. Y bueno, yo creo que ya es hora de decir adiós por hoy. Recuerden que pueden acceder a nuestros episodios nuevos todos los domingos a las 12 del día y nos vemos en Spotify y YouTube. Chao, chao.